Vamos a hablar el día de hoy de diabetes insípida. Diabetes es un término que han escuchado ya en algún momento, pero sobre todo asociado a diabetes mellitus. En diabetes mellitus, uno de los síntomas de la enfermedad como tal es la poliuria. Pero es una poliuria, o sea, una excesiva cantidad de orina dulce por la presencia de azúcar, ¿no? Pero en esta otra enfermedad, que es diabetes insípida, también existe esa poliuria. Pero esa poliuria no viene cargada de azúcar, o sea, de glucosa, y no viene tampoco cargada de sal. Por tanto, es insípida. Así como el agua es insabora, es insípida e incolora, pues en este caso, esta diabetes es insípida. ¿Por qué? Porque es prácticamente agua lo que uno orina. Y pasando un poco, el eje hipotálamo pituitario. Habíamos hablado en la anterior clase sobre cuál. Hemos hablado sobre prácticamente prolactina y la hormona del crecimiento. Estas otras de ACTH vamos a hablar cuando hablemos Cushing, TSH cuando hablemos hiper o hipotiroidismo, y esto de acá cuando hablamos ya acerca de las gonadotropinas. Pero oxitocina, pues ahora tampoco no lo vamos a tocar, porque esta hormona de la oxitocina se elabora en cantidades altas en el momento del parto principalmente, y su deficiencia en el proceso del parto hace que esta no sea eficaz en las contracciones del útero, ¿no? Por eso es que muchas veces se administra oxitocina en forma exógena o externa para precisamente ayudar con el proceso del parto, o para situaciones de atonía uterina asociadas a hemorragia, pero también asociadas también al proceso del parto. Del que vamos a hablar ahora es de la ADH, o la hormona antidiurética. Si recordamos un poco, habíamos dicho que las hormonas que son liberadas de acá, de la parte posterior de la hipófisis, o llamada también neurohipófisis, las hormonas eran liberadas, pero producidas acá, a nivel del hipotálamo, a nivel de los núcleos supraóptico y supraventricular. Entonces, esta hormona, tanto la ADH como la oxitocina, son producidas acá arriba, en los núcleos supraóptico y supraventricular, o paraventricular, y del cual son transportadas, almacenadas en el lóbulo posterior de la hipófisis, y donde después son liberadas al exterior. La ADH tiene función a nivel del riñón, en la absorción de agua. Entonces, cuando vamos a hablar de diabetes insípida, vamos a hablar de una de las enfermedades que se produce por deficiencia de hormona antidiurética. Recordemos que habíamos indicado que las enfermedades en endocrinología se presentan por exceso o por deficiencia hormonal. La diabetes insípida es precisamente por deficiencia de la ADH. ¿Qué es la diabetes insípida? Es una afección poco común, en realidad es poco común, no me tocó ver hasta el momento, más que pacientes posoperados de adenomas hipoficiarios. Recordemos que una de las principales complicaciones después de una cirugía de un adenoma hipoficiario es precisamente la diabetes insípida transitoria. Después de esos es realmente rarísimo, ¿no? ¿Qué se presenta cuando los riñones son incapaces de conservar el agua? Y la cantidad de agua conservada es controlada por la hormona antidiurética. Antidiurética es fácil de entender también, ¿no? Anti, que se opone a la diuresis, también denominada vasopresina. Entonces, la diabetes insípida es eso, básicamente la inacción o la deficiencia de la hormona antidiurética. Lo cual, ¿qué va a promover? Va a promover que se presenten mayores cantidades de orina, porque no hay nada que se oponga a esta diuresis. O sea, no hay ninguna antidiuresis. Entonces, la diabetes insípida causada por falta de hormona antidiurética. Se denomina también diabetes insípida central. Ahora acá, habíamos indicado que habían dos motivos por los cuales esta hormona antidiurética no hacía su función. Uno, por su ausencia, y otro, porque a nivel renal donde actúa, no existe una respuesta a la presencia de la hormona antidiurética, ya sea generalmente por resistencia o por alteración de los receptores. Ahora bien, cuando hablamos central, significa que existe la deficiencia de hormona antidiurética desde origen, o sea, no hay producción a nivel del hipotálamo, por tanto no va a haber tampoco liberación a nivel de la hipófisis, ¿ya? A esta se va a denominar como diabetes insípida central.
En cambio, cuando se ocasiona por una insuficiencia del riñón para responder a la hormona antidiurética, se va a denominar como diabetes insípida nefrogénica. En este caso, sí existe hormona antidiurética, pero lo que falla es la respuesta del riñón a esta hormona antidiurética. ¿Ya? Entonces, hasta el momento hemos identificado dos: diabetes insípida central, falta de hormona antidiurética, y diabetes insípida nefrogénica, que es ausencia de respuesta a la hormona antidiurética. Ahora bien, estas ausencias de respuesta pueden ser total o puede ser parcial, pero eso, bueno, es solamente como parte teórica. Bueno, generalidades. Entonces el ADH es un regulador esencial del agua corporal que al inhibir directamente su secreción renal, influyendo directamente a la osmolalidad urinaria y sanguínea. O dicho de otra manera, la concentración de solutos en el agua corporal y también en la orina. Recordemos que la osmolaridad sanguínea normalmente ¿de cuánto es? De 280 a 290 milosmoles. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a ver estas enfermedades, vamos a ver también alteración en la osmolaridad sanguínea y también la osmolaridad urinaria, porque al haber ese mal manejo de líquidos, y estamos hablando solamente de líquidos y no del soluto, es que esa osmolaridad va a cambiar. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la hormona antidiurética? Permiten absorber el agua a nivel del túbulo colector. Al hacer esta reabsorción de agua, entonces el agua que se va a ir filtrando también se va a ir absorbiendo, y de esa manera el exceso sí se va a ir eliminando y la deficiencia se va a ir reteniendo, ¿no? Esa es la manera en que esto funciona. Y también tiene un efecto vasopresor. ¿Cuáles son los factores reguladores de la hormona antidiurética? Porque resulta que existen situaciones en las que va a haber un estímulo para que se libere más o estímulo para que no se libere. Y eso tiene que ver, miren, con la osmolalidad. Son los estímulos, son los hormoreceptores hipotalámicos. Cuando esta osmolaridad es menor a 280, la secreción de la hormona antidiurética está inhibida y la orina se diluye al máximo. Analicemos un poco esto. Si la osmolaridad plasmática está alrededor de 280-290, ¿qué significaría que exista una osmolaridad menor a 280? ¿Que existe más soluto o que existe más agua? Que existe más agua, o sea, más solvente. Entonces, la orina se diluye al máximo. ¿Qué significa eso? Que también la orina, en vez de estar concentrada, se diluye al máximo. ¿Cómo? Aumentando también los líquidos. Y esa dilución de esta orina va a hacer que saque el líquido del plasma, para que precisamente el plasma, al tener menos líquido y al mantener los solutos, recupere su osmolaridad normal. A ver, dicho de otro modo, si tenemos osmolaridad normal de 280 a 290, ¿cuál va a ser el factor que haga que esta osmolaridad disminuya? ¿La presencia de mayor cantidad de solutos o la presencia de mayor cantidad de agua? Entonces, esta osmolaridad va a disminuir porque existe mayor cantidad de agua en relación a los solutos. Y el organismo, ¿cómo tendría que responder? Eliminando esa cantidad excesiva de agua. Por eso es que la orina se diluye. ¿Por qué? Porque el organismo está expulsando más cantidad de agua a través de la orina. Entonces, ese es el sistema que entra en función. En cambio, ¿qué pasa cuando la osmolaridad aumenta más allá de 290? Aumenta también la producción de hormona antidiurética. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de retener ese líquido, el agua, de retener esa cantidad de agua en el organismo, y por tanto la cantidad de agua que se elimina es menor, y esa cantidad de agua menor va a hacer que la concentración de orina sea mayor, porque la orina va a tener sus solutos, pero al darle menor cantidad de agua, pues va a tener mayor osmolaridad también la orina. Entonces, ese tipo de juegos existen. Recalcamos, osmolaridad menor significa mayor cantidad de agua en la sangre. La secreción de hormona antidiurética está inhibida, y si está inhibida, o sea, no hay hormona antidiurética, no hay hormona que se oponga a la diuresis,
Por tanto, existe una diuresis alta, lo que hace que se diluya la orina al máximo. Y al revés, cuando tenemos osmolaridad alta, aumenta la concentración de ADH. ¿Por qué? Porque esta osmolaridad significa que existe más soluto que solvente, o sea, más soluto que agua. Y esta razón de que aumenta también la hormona antidiurética va a hacer que se trate de no eliminar el agua, por tanto va a eliminar poca cantidad, y en consecuencia la orina sí va a aumentar su concentración, porque en la orina también existen solutos. ¿Sí? Entonces, ese es el mecanismo que interviene la hormona antidiurética. ¿Para qué? Para mantener precisamente la osmolaridad sanguínea dentro de parámetros normales. Claro que aparte de de la hormona antidiurética en su acción como tal, también tiene que ver la ingesta de agua y también la sensación de sed, porque cuando esta osmolaridad a nivel sanguíneo incrementa, lógicamente también tendría que incrementar la ingesta de agua, pero secundaria a la sensación de sed, porque si uno no tiene sed, no va a haber la necesidad de ingerir agua. Y por tanto, este equilibrio osmótico se alteraría aún más. Por tanto, bueno, cuando existe osmolaridad plasmática disminuida, como mecanismo de respuesta, se pierde agua. Y cuando tenemos una osmolaridad plasmática incrementada, el mecanismo es tratar de retener, y se perdería por la orina, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, esta regulación de la secreción de hormona antidiurética, ¿no? Está en relación a estos osmoreceptores y está en relación también a la sed como respuesta. Y es así que tenemos que existe un umbral de hormona antidiurética que es de 280. Por eso es que cuando tenemos osmolaridades menores a 280, es que también se inhibe la ADH, ¿no? Y cuando esto incrementa más allá de 290, sobre todo cuando estamos con 295 para arriba, es que desencadena esta sensación de sed que nos va a permitir ingerir más agua. ¿Para qué? Para precisamente disminuir esta osmolaridad. Acá tenemos este cuadro donde vemos la concentración de la osmolaridad plasmática y cómo está en relación a lo que es la hormona antidiurética. La producción de hormona antidiurética incrementa a mayor cantidad de osmolaridad plasmática. Y acá vemos también cómo la sed, a partir de 295, empieza también a incrementarse. O sea, en una primera respuesta que tenemos, mayor producción de hormona antidiurética. Como segundo mecanismo, la presencia de sed, que a mayor osmolaridad aparece. Por eso es que cuando nosotros nos alimentamos con una comida rica en sal, ¿qué pasa? Pues tenemos mayor sensación de sed, ¿verdad? Es precisamente ¿por qué? Porque resulta que el sodio es el principal electrolito que altera esa osmolaridad plasmática. No tengo aquí, aunque debería tener creo, la fórmula de la osmolaridad plasmática. El principal elemento que va a alterar la osmolaridad plasmática va a ser el sodio. Según la fórmula tiene que ver el sodio por 2, y el sodio normal es de 135 a 145, entonces por 2, digo, 270 a 290 aproximadamente, ¿no? Y los otros elementos que alteran la osmolaridad plasmática son la glucosa y la urea, pero esos se alteran en menor cantidad, a no ser que estas se incrementen en demasía. Bien, entonces se entiende, ¿verdad?, que a mayor cantidad de osmolaridad, mayor estímulo de secreción de hormona antidiurética y también el proceso compensatorio de la sed. Ahora bien, entonces la diabetes insípida, como su nombre indica, es un cuadro que cursa con poliuria, pérdida abundante de orina, pero no siempre de polidipsia, porque cuando existe la sensación de sed y polidipsia, entonces este fenómeno de pérdida se compensa también con la ingesta. Y esto es debido a una secreción de hormona antidiurética insuficiente para poder concentrar de forma adecuada la orina. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Diuresis, generalmente mayores a 3 litros. Algunos textos van a indicar diuresis mayores a 2.5 litros. Y esta diuresis incluso puede llegar hasta los 12 litros en 24 horas, dependiendo de la deficiencia de cantidad o de la deficiencia de la hormona antidiurética. Entonces vamos a tener esta diuresis alta, mayor entre 2.5, mayor a 3 litros, según el texto que vean.
se va a caracterizar por presentar concentraciones bajas de hormona antidiurética, y mientras más baja de hormona antidiurética, mayor cantidad de orina va a haber, y la orina siempre va a estar diluida. Como no hay nada que suponga esa diuresis, entonces la orina va a captar la mayor cantidad de agua posible, por tanto la osmolaridad urinaria siempre va a estar inferior a 300. Y la osmolaridad plasmática con tendencia a estar elevada, ¿no? Porque no hay nada que lo contrarregule. Entonces vamos a tener esta incapacidad de conservar el agua libre, ¿no?, de solutos, por tanto va a haber la poliuria, que generalmente en 24 es mayor a 50 mililitros por kilogramo día, y la orina diluida generalmente con una osmolaridad menor a 300. No ha de haber hipernatremia mientras esté intacto el mecanismo de la sed. ¿Por qué no ha de haber hipernatremia? Se supone que la hipernatremia va a aumentar la osmolaridad plasmática, pero esta osmolaridad plasmática se va a compensar con la sed, que va a ser la reposición de ese líquido para mantener la osmolaridad. Entonces, mientras el mecanismo de la sed esté conservada, no va a haber hipernatremia, porque al momento de perder esa cantidad de líquido, vamos a tener mayor presencia de solutos, y el principal de ellos es el sodio, lo que va a incrementar la presencia de mayor osmolaridad y por tanto va a haber también hipernatremia. Pero esta enfermedad no suele haber hipernatremia constantemente, ¿no?, mientras esté conservado el mecanismo de sed, que va a ser compensatorio a la pérdida de agua. Ahora bien, en la diabetes insípida central, aquella que se produce por deficiencia en la producción de hormona antidiurética, presente va a ser la falla en la liberación de hormona antidiurética ante estímulos fisiológicos. Y la mayor parte de diabetes insípida va a ser de origen central, entre el 80 al 85% es de origen central. En cambio, de origen nefrogénica, porque sí existe hormona antidiurética, pero existe la falla en la respuesta del riñón a la hormona antidiurética, se produce en los otros 20-15%. Vean, ahora las causas de la diabetes insípida central: secreción insuficiente de ADH o vasopresina. De forma idiopática hasta el 30%, o sea, nadie sabe por qué. Pero sin embargo, los que algunas veces podemos encontrar sería el tumor intra o paracelar, alguna cirugía que haya afectado al hipotálamo, donde se produce el ADH, o alguna cirugía que haya afectado la hipófisis, donde se libera la ADH, o situaciones también de traumatismo. Enfermedades infiltrativas, aquí van a escuchar hablar sobre todo de la sarcoidosis, tuberculosis, o también de situaciones infecciosas como meningitis, e incluso algunos tipos de neoplasias como cáncer de mama o pulmón. Y en estos dos últimos generaría síntomas paraneoplásicos. O sea, existe una neoplasia, pero existen síntomas que no son propios de la neoplasia, pero por estas alteraciones hormonales pueden generar otro tipo de enfermedades como diabetes insípida, que llegaría a ser un síntoma paraneoplásico. Ahora bien, la nefrogénica, por trastorno renal o resistencia a la acción de hormona antidiurética. Generalmente esto se debe a que existe alteración en los receptores, ¿no? Enfermedades renales crónicas, cualquiera sea su causa. Hipocalemia crónica. Hipocalemia es la deficiencia de potasio, por si acaso. No lo vayan a confundir con hipocalcemia. Hipercalcemia crónica. Medicamentos. Nefrogénica de origen congénito o familiar, que es muy poco frecuente todavía. Si se presenta, forma parte del síndrome de Wolfram. En su cuadro clínico, ¿cómo nosotros vamos a sospechar? Ya sabemos cómo se presenta, ya sabemos por qué se presenta, entonces reconocerlo va a ser relativamente fácil. ¿Por qué? Porque va a haber poliuria permanente, incluso hasta de 6, incluso hasta de 12 litros día. Para sospecharlo habíamos dicho que tendría que haber mayor a 2.5, mayor a 3 litros día. Vamos a sospecharlo, ¿no? Y la orina de aspecto pálido como agua, porque eso es agua lo que se está eliminando. La polidipsia acompaña siempre a la poliuria, eso sí, imperiosa, insaciable y además interrumpida. O sea, el paciente, al igual que está eliminando orina, está ingiriendo agua, ¿no? Y el estado general se encuentra poco comprometido. Puede haber algo de fatiga, puede haber algo de somnolencia, pero en realidad de lo que el paciente se va a quejar es que está orinando en cantidades altas y se está teniendo que tomar también agua en cantidades altas. No hay signos orientadores más que esta poliuria y esta polidipsia. Los laboratorios van a ser inespecíficos, tanto así que en el examen general de orina no va a haber glucosuria, porque uno de los motivos por los que también existe esta poliuria llega a ser
que el riñón esté eliminando glucosa en pacientes diabéticos mellitus descompensados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diabetes, lo vamos a repasar también. Proteinuria, porque resulta que la principal manifestación laboratorial que vamos a ver en un paciente con afectación renal va a ser la eliminación de proteínas. Tampoco va a haber eso. O sea, como la principal causa de manifestación de daño renal, proteinuria, no ha de haber. Presencia de algún otro osmótico urinario, tampoco va a haber. Entonces, el examen general de orina prácticamente el sentido va a ser normal. Lo que más va a llamar la atención es que su densidad urinaria va a ser tan bajita, entre 1.001 o 1.002. Recordemos que el agua sería el punto de comparación con 1.0 o 1000, según qué nomenclatura utilice, ¿no? Pero es realmente cerquita al agua, ¿no? Y los específicos, podría ser una prueba de restricción hídrica para ver cómo responde ante esta situación. ¿En qué consiste esta prueba de restricción hídrica? Que al haber aumento en la osmolaridad plasmática, no va a haber tampoco un incremento en la osmolaridad urinaria. No va a haber este incremento, ¿por qué? Porque en ningún rato el riñón va a retener orina, o no va a retener agua. Por eso es que no va a haber incremento o no va a haber incremento en la osmolaridad urinaria, porque siempre va a estar diluida. El clearance de agua libre positivo a lo largo de la prueba y el incremento de la osmolaridad urinaria mayor a 50% luego de la administración de desmopresina. O sea, cuando nosotros sospechamos la enfermedad, hacemos esta prueba de restricción hídrica, medimos la osmolaridad urinaria y si vemos que no hay ningún cambio, entonces le administramos desmopresina, que es el análogo de la hormona antidiurética. Y esta va a hacer que la osmolaridad urinaria se incrementa en más del 50%. ¿Por qué? Porque el riñón ya va a empezar a retener agua, que no lo va a eliminar. Entonces, sí, ya sería una prueba positiva en la cual tendríamos ya el diagnóstico. La otra sería medir la cantidad de hormona antidiurética, que en este caso sería baja, ¿verdad? Pero si fuera de causa nefrogénica, ni la administración de desmopresina nos va a dar respuesta positiva, solamente cuando es de origen central. Diagnóstico diferencial: diuresis acuosa o diuresis osmótica. Generalmente la consulta es la causa de diuresis osmótica. Ingesta de medicamentos, manitol puede ser, pero en este caso sería que nosotros estamos administrando manitol al paciente porque ninguno va a la farmacia y se compra manitol, ¿no? Cuadro clínico de base, bueno, pacientes psiquiátricos, sometidos a cirugía cerebral, antecedentes de trauma también, la prueba de restricción hídrica, ¿no? Para diabetes insípida. Y bueno, lo que les decía, puede haber también diabetes insípida nefrocompleta, bueno, y también puede ser parcial. Cuando es de etiología nefrogénica completa, siempre la osmolaridad plasmática va a estar incrementada, la osmolaridad urinaria va a estar disminuida, ¿no? Y sin variaciones con la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque sí va a haber hormona antidiurética, pero la que no va a responder va a ser el riñón. En cambio, cuando es diabetes insípida de origen central y es completa, o sea 100% central, de igual modo vamos a tener osmolaridad plasmática incrementada, vamos a tener osmolaridad urinaria disminuida, y aquí sí vamos a tener, bueno, aquí no es incremento, es deficiencia de hormona antidiurética. Si ambos van a tener osmolaridad plasmática alta, ambos van a tener osmolaridad urinaria disminuida. Sin embargo, en la de origen nefrogénica, la hormona antidiurética está presente y en la de origen central está ausente. ¿Qué más? Polidipsia primaria, bueno, diabetes insípida dipsicónica, disminución del centro regulatorio, con signo inapropiado, idiopático, asociado a enfermedades del sistema nervioso central, puede haber también ese tipo de situaciones para hacer diagnóstico diferencial. Polidipsia psicogénica, el paciente no tiene sed, pero va consumiendo cantidades altas de agua. Y la polidipsia iatrogénica, donde por algún motivo nosotros le hemos indicado mal al paciente que debe consumir cantidades altas de agua, y resulta que el paciente entendió que 3, 4, 5 litros es cantidades altas que necesita su cuerpo,
y pues lógicamente si uno consume alta cantidad de agua, también lo va a ir eliminando, ¿no? Entonces, para el diagnóstico, demostrar, ¿no?, que existe una diuresis mayor a 2.5 a 3 litros en 24 horas, vamos a tener una alta osmolaridad plasmática y vamos a tener una baja osmolaridad urinaria. Entonces, son los tres datos fundamentales que nos van a dar la sospecha de diabetes insípida, y aquí solamente nos faltaría medir la hormona antidiurética para catalogarla como central o como nefrogénica, o también hacer la prueba con desmopresina para ver sus respuestas, ¿no? Y nuevamente, solamente va a responder cuando es de origen. El tratamiento, podemos utilizar análogos de la hormona antidiurética. Miren, cuando es de origen central. ¿Y cuál es este análogo? Es la desmopresina. Se utilizan 1 a 3 PAC cada 12 horas. Y esta desmopresina es la que se utiliza en la mayor parte de los pacientes que tienen este tipo de manifestación clínica después de una cirugía de hipófisis. En cambio, cuando es una diabetes insípida central, se podría utilizar algunas otras drogas como estimulantes de secreción residual de hormona antidiurética, o sea, forzar la secreción de hormona antidiurética, tales como la carbamazepina o clofhidrato, o drogas potenciadoras de la hormona antidiurética a nivel renal como la clorpropamina. Pero solamente estos cuando es parcial central, o sea, cuando sí existe presente hormona antidiurética, pero esta no es suficiente. Y cuando es de diabetes insípida de causas nefrogénicas, aquí tenemos que utilizar diuréticos tiacídicos. Y uno dice, ¿por qué diuréticos si lo que se supone es que trato de retener orina? Pues estos tipos de diuréticos tiacídicos van a inducir mayor deflexión de volumen, aumentando la reabsorción de orina en el túbulo proximal. O sea, si bien permiten esa mayor filtración, pero también permiten mayor reabsorción, ¿no? Y por tanto también reducen la oferta de agua a nivel del túbulo distal, que es acá donde perderíamos el agua. Entonces, en el tratamiento podemos controlar con fármacos que estimulan la producción de hormona antidiurética, como la clorpropamida, carbamazepina, clorhidrato, o varios diuréticos como las tiacidas, sobre todo para de origen nefrogénica, ¿no? Y estos fármacos no son adecuados para eliminar completamente los síntomas en pacientes con diabetes insípida grave, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos ya que ir viendo también las formas de hidratación que tendría que ver, o las formas de reposición de líquidos, sobre todo por vía oral. Hemos tratado de hacerlo lo más sencillo posible, porque no es una patología que lo van a ver frecuentemente, pero sí necesita conocerla y en algún caso reconocerla y poder diagnosticarla, pero son totalmente raros.